Mi nombre es Franco y voy a contar un poco de mi historia. Cuando yo era chico, tuve una infancia buena, tuve una familia unida, siempre me dieron lo mejor, mis padres me criaron con mucho amor, siempre tuve todo lo que yo quise, siempre me dieron de lo mejor. Más el problema arrancó cuando yo entré a crecer, entré en la adolescencia, me torné un joven rebelde, viciado, depresivo y violento. Todos los vicios que yo tenía, el cual era el alcohol, el cigarrillo, la marihuana, me tornaban una persona violenta, lo cual yo siempre buscaba lastimar a las personas. Mínima cosa que me hacían yo ya me sentía mal, entonces siempre buscaba lastimar a la otra persona con palabras, incluso también con agresiones. Eso creaba en mí un carácter muy fuerte. También entré a crecer cuando empecé a ir al liceo, a estudiar, sufría de bullying, me hacían bullying, lo cual yo también me enojaba y empezaba a hacer bullying también. Lastimaba a muchas personas y todo eso fue un combo que causó en mí un fondo depresivo, porque yo era una persona muy depresiva, muy triste. Cuando estaba con mis amigos era feliz aparentemente, también cuando estaba consumiendo, cuando tomaba, cuando me drogaba. Para mí en ese momento yo estaba siendo feliz, más en el fondo yo llegaba a mi casa y me ponía triste, muchas veces me ponía a llorar y no sabía por qué, entonces me frustraba y eso cada vez más iba creando una frustración, una tristeza, también un carácter muy agresivo y solitario, porque cuando yo estaba con mis amigos era una cosa, pero cuando yo estaba solo era totalmente diferente. Siempre estaba triste, no me relacionaba con mi familia, incluso discutía mucho con mi madre, con mi hermano. Con mi hermano nos llegábamos a agarrar a golpearnos, inclusive muchas veces yo lo golpeaba, él me golpeaba, nos decíamos muchas cosas feas. Entonces eso fue creando todo en mí un problema que yo no me daba cuenta que estaba en un fondo depresivo. Ahí entré mucho más en los vicios, fumaba mucha marihuana, las 24 del día pasaba drogado, no hacía nada en mi casa, eso causaba muchas discusiones, muchos problemas con mi madre, porque ella se afligía, ella nunca aceptó que yo me drogara, porque ella me había criado de una manera buena para ser un joven bueno entre todo, y yo como que la decepcioné, porque me drogaba, pasaba las 24 del día drogado, salía en las noches, inclusive llegué hasta a robar, porque como no tenía plata, no trabajaba, entonces yo robaba para sustentar ese vicio. También era alcohólico, tomaba las 24 al día, muchas veces me levantaba en la mañana y lo primero que hacía era salir a comprarme un cigarrillo y quizás muchas veces una caña blanca, porque eso era lo que muchas veces tomaba, porque ya estaba alcohólico, como quien dice. También muchas veces andaba en la calle y sentía que me llamaban por mi nombre, que me seguían, y yo no conocía eso, sabiendo que eso traía en mí frustraciones, porque yo no sabía muchas veces qué era eso que me pasaba. Ahí llegué a la Iglesia Universal, mi madre luchó mucho por mí, mi madre ya estaba en la iglesia hace unos años, ella hacía propósitos, oraciones, todo por mí. Entonces un día yo decidí llegar. Ahí comencé a ver que lo que yo tenía era un problema espiritual, porque eso que me llamaban, que me seguían, esa depresión, eso era toda la falta de Dios en mi vida y yo no lo sabía. Muchas veces pensaba que no tenía salida, pero cuando llegué a la Iglesia Universal vi que había una salida. Buscando a Dios se podía vencer todo eso que yo pasaba. Incluso cuando estaba mismo en la iglesia ya, pero aún no tomaba las cosas de Dios en serio, tuve un problema espiritual, un trastorno que no sabía lo que era, que fue el parálisis de sueño. Fue algo muy extraño porque yo no había pasado eso. Pero cuando llegué a la iglesia, estando ya viendo cómo eran las cosas, me sucedió. Es un trastorno muy feo, horrible, porque es una situación que vos estás... me pasó a mí que yo estaba acostado y no me podía mover, no podía hablar, como que un terror se apoderó mío. Entonces ahí yo vi que necesitaba liberarme de todo eso. Empecé a hacer mis cadenas, los viernes no faltaba, los domingos también, siempre buscando el Espíritu Santo en la mañana.
Hasta que un día llegó el ayuno de Daniel y yo decidí entrar, aunque no sabía mucho de lo que se trataba, no sabía mucho cómo era. Me explicaron las orientaciones de los pastores, de los obreros, y yo empecé a poner en práctica eso que me explicaron, que yo necesitaba llamar la atención de Dios. Si bien yo ya estaba dentro de la iglesia, ya había dado mi paso, yo no estaba haciendo nada para agradar a Dios. Yo venía por venir, como quien dice. Entonces ahí empecé a buscar más de Dios, me desconecté totalmente del mundo, saqué todo eso que no me dejaba avanzar, ¿verdad? Me vacié de mí, me desenchufé de las redes sociales, de la televisión, la radio, y empecé a agradar más a Dios, empecé a llamar más la atención de Dios. Empecé a leer la Biblia mucho más, empecé a ayunar, cosa que yo no hacía. Empecé también a orar en la madrugada, me levantaba siempre a las 3 de la mañana a buscar el Espíritu Santo. También comencé a evangelizar, que no lo hacía. Una cosa en la cual me ayudó mucho fue la Fuerza Joven. Yo cuando llegué, un joven se acercó, me invitó, me integró a la Fuerza Joven, a lo que es la Fuerza Joven, yo no conocía. Y cada orientación que se daba en la Fuerza Joven yo lo tomaba para mí y lo ponía en práctica. Entonces eso yo fui notando los cambios, fui notando la transformación, porque yo me sentía diferente. Yo veía que estaba cambiando y todo fue gracias a la Fuerza Joven, porque me incluyeron también, empecé a formar parte del grupo Cultura, empecé a participar más en lo que se hacía en los encuentros, buscaba siempre ayudar a los demás jóvenes. También empecé a participar en las vigilias, todos los encuentros que habían yo siempre estaba, en los eventos, siempre buscaba dar lo mejor de mí. Entonces yo recomiendo a cada joven que esté mirando este testimonio, que está pasando por lo mismo que yo pasé allá atrás, que se acerque, que busque una Fuerza Joven donde esté, en el lugar en el cual se encuentre, porque en la Fuerza Joven lo pueden ayudar. Yo agradezco en primer lugar a Dios y a la Fuerza Joven, porque fue donde yo encontré mi valor y donde encontré mi lugar, porque hoy en día yo soy feliz y soy un joven totalmente diferente y busco pasar eso para los demás jóvenes. Y recomiendo que se acerquen a la Fuerza Joven, que dejen todo el preconcepto de lado y que busquen la ayuda, porque Dios está dispuesto a ayudarlos. Y nosotros que somos parte de la Fuerza Joven también.